Vamos a grabar mucha para que tengan registro siempre. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ir realizando acá ustedes? Lo que vamos a ir haciendo, primero es determinar nuestras reacciones, ¿verdad? Aquí en este caso, pues tenemos doble articulado. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada punto tenemos dos reacciones, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar esto de acá. Y vamos a poner aquí el diagrama cuerpo libre. De el sistema completo. Ok. Entonces, vamos a tener en A y en D, en ambos puntos tenemos reacciones, ¿verdad? Entonces, en A vamos a tener, vamos a poner en ambos casos las fuerzas hacia arriba como si estuvieran en compresión, a y en A vamos a ponerlo hacia la derecha. Bueno, no, de hecho aquí tiene que ser hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el cable tiene que ir a puro tubo en este sentido, ¿verdad? A X y vamos a tener de Y de X, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestros dos apoyos con 4 grados de libertad, ¿verdad? Entonces tenemos grados de libertad para el sistema completo van a ser 4, ¿verdad? Para los apoyos del sistema. Luego, si lo vemos en general, o sea, ya vemos toda nuestra estructura, vamos a tener muchos más. Vamos a tener estos 4, HB, ya no lo dan. HB es un valor conocido que es 1.8 metros. Y HC no conocemos, ¿verdad? Entonces, si queremos ver, este sería los grados de libertad de los apoyos, ¿verdad? Pero de todo el sistema vamos a tener, aparte de estos 4, tenemos la tensión en AB, la tensión en BC, la tensión en CD y HC, ¿verdad? Entonces tenemos 4 grados de libertad más. Entonces vamos a tener en total 8 grados de libertad, ¿verdad? En nuestra estructura, en nuestro sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos 8 ecuaciones para poder desarrollar o para poder trabajar el sistema completo, ¿verdad? Entonces, como estábamos platicando, primero vamos a determinar los apoyos generales o vamos a ver cuál sería nuestro, ¿cómo se llama? Nuestros apoyos, en este caso a Y y de y después pues ya vamos trabajando uno por uno, ¿verdad? Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a realizar primero, pues aquí podemos hacer dos ecuaciones, ¿verdad? Sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en Y. Con eso determinamos ambas fuerzas verticales, solo que con la realización de momentos, las fuerzas horizontales, las dos se anulan, ¿verdad? Entonces, hagamos, si quieren, sumatoria de momentos. ¿En qué punto lo hacemos? ¿Les parece? En contra va a ser positivo. Si quieren, lo hacemos en A. Igual a 0. Entonces, para el punto A, anulamos las dos fuerzas en A. Vamos a tener las dos fuerzas que se están aplicando en B y en C como fuerzas que generan momento negativo.
dx también se anula porque pasa en la misma línea del punto A, y dy, que esa nos genera momento. Ahora va a ser el momento positivo. Entonces vamos a tener que dy por la distancia, que serían 10 metros, menos 6 kilonewtons, por la distancia, 3 metros, y menos 10 kilonewtons por 6 metros, ¿verdad? Esto va a ser igual a 0. Entonces, dy va a ser igual a ¿cuánto? Eh, 3.6 kilonewtons. Gracias, Tania. Entonces, esta va a ser la fuerza en dy. Igual chequémoslo, por favor, mucha. Entonces, ya sabemos cuánto es nuestra fuerza en dy. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sumatoria de fuerzas en y. No era eso. Ah, bueno, lo bueno es que usted misma se chequeó, ¿verdad? No hay problema. 7.8. Tampoco es que fuera tan el fin del mundo, ¿verdad? Ok. 3.8. 7.8, perdón. Sí, entonces sí fue un poquito lo que se confundió Tania. Pero no hay claro. Ok, 7.8. Entonces, con esto ya tenemos nuestra fuerza de Y. Ahora, como decíamos, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo es hacia arriba. Entonces vamos a tener las fuerzas positivas como AY y DY, y las dos fuerzas aplicadas en el cable van a ser negativas, ¿verdad? Entonces vamos a tener AY más DY menos 6 kilonewtons menos 8 kilonewtons es igual de 0, ¿verdad? Entonces, allí serían los 14 kilonewtons menos 7.8. Y allí sería ¿cuánto? Va a ser un poquito más pequeño, 6, 5.2, no, 6.2, porque son 8. Son 10, perdón, ustedes. Sí. Gracias, Claudia. Me imagino que alguien había levantado la mano por eso mismo. Perdón, ahí mucha. No, dije, dice que ahorita me salió un compromiso de última hora, entonces solo para comunicarle que voy a tener que dejar la ¿Cómo? clase. Le Perdón, no cuento te que me entendí. salió, va, es que le cuento que me salió un compromiso ahorita de última hora, le digo, entonces pues Dale, viaje. voy a salir, pero ahí voy a revisar la Va. grabación. Está bueno, dale, viaje, no hay clavos. Bueno, entonces, Claudia, gracias por la aclaración. No eran 8, son 10, ¿verdad? Entonces son 16 kilonewtons y aquí es un poquito más. Entonces, ¿serían cuánto? 8.2, ¿verdad? Kilonewtons. Ok. Entonces ya tenemos nuestras dos primeras fuerzas que se van a estar generando a partir de la aplicación de las fuerzas, ¿verdad? Entonces, si quieren, las vamos a ir poniendo aquí arriba para que nos vayan quedando de una vez registradas y que sea más fácil observarlas después. Vamos a agrandar un poquito acá. Ok. Entonces, vamos a poner las fuerzas en verde.
Aquí tenemos que a Y son los 8.2 kilonewtons. Y DY 7.8, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, HB ya no lo daban o no lo dan en el problema. 1.8 metros, ¿verdad? Ok. Entonces, ya tenemos nuestras primeras fuerzas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que determinar o tenemos que trabajar más ecuaciones para obtener un total de 8, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos dos ecuaciones que podríamos utilizar. Bueno, de hecho, son tres si hacemos sumatoria de fuerzas en X, pero sumatoria de fuerzas en X no nos sirve de nada, porque aquí solo nos va a quedar que AX es igual que DX, ¿verdad? Entonces, simplemente caemos a lo mismo. No tiene sentido realizar sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a aplicar o vamos a generar más ecuaciones para obtener estas 8 como mínimo. Ahora recordemos que mientras más ecuaciones tengamos, podemos ir chequeando que sí estemos bien con los cálculos. Entonces, como tenemos 8 grados de libertad, 8 ecuaciones, tenemos en nuestro sistema en completo o diagrama cuerpo libre general, podemos realizar 3, que 2 nos sirven y una pues prácticamente no nos sirve de mucho. Solo para saber que estas dos son iguales, ¿verdad? Entonces, al determinar una, automáticamente determinamos la otra. Pues, si quieren, la ponemos solo para tenerlo, pues, según lo que estamos platicando. Aquí, ¿verdad? X de X, nada más. Entonces, le vamos a poner resaltada igual para que ya tenemos 3 ecuaciones, ¿vamos ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que determinar otras formas o tenemos que trabajar otras o generar otras ecuaciones para poder trabajar o resolver todo nuestro sistema. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Se recuerdan que en armaduras teníamos dos sistemas de resolución de las cargas o de los elementos? Podíamos trabajar nodos y secciones, ¿verdad? Entonces, pues acá vamos a trabajar de la misma forma que ahí, ¿verdad? Entonces, pero acá vamos a ir jugando también con los ángulos o con los triángulos que se van generando. Entonces, vamos a trabajar primero cuerpo libre en A, o vamos a hacer el nodo A. Esto, pues, podríamos determinar con hacer el nodo A, la fuerza horizontal y la tensión en el cable AB, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a poner diagrama de cuerpo libre. De A. Tenemos acá, tenemos la fuerza de compresión de AX, AY, perdón, 8.2 kilonewtons. Tenemos la fuerza en tensión de AX y tenemos también la tensión en el cable AB. Esa sería la primera tensión en el cable, ¿verdad? Ok. Entonces, este cable AB tiene un ángulo de inclinación que nos lo dan acá, ¿verdad? O sea, tenemos las dos dimensiones con los dos catetos, podemos determinar los ángulos y cuánto mediría la longitud del cable, pero eso no nos interesa, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá que vamos a generar también el ángulo teta. Entonces, teta sería la tangente inversa de 1.8 metros dividido 3 metros, ¿verdad? 3 metros y 1.8. Entonces, teta sería ¿cuánto?
¿Cuánto sería el ángulo, muchachos? $30.96. Gracias. 30.96 grados, ¿verdad? Entonces, ya con este ángulo podríamos determinar las componentes de AB. Entonces, para hacer nuestro diagrama cuerpo libre, recordemos que para un nodo podemos utilizar dos ecuaciones, fuerzas en X y fuerzas en Y, ¿verdad? Hacemos fuerzas en X, no ganamos mucho, solo nos queda que AX es igual a AB. Entonces, en X, pues no nos sirve de mucho, pero en Y sí podemos determinar de una vez cuánto es AB, ¿verdad? Entonces, iniciemos trabajando sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Decimos que positivo es hacia arriba. Entonces vamos a tener la fuerza de 8.2 positiva menos ABY va a ser igual a 0 y ABY, perdón, va a ser igual a los 8.2 kilonewtons dividido el seno de teta, ¿verdad? Que serían los 30.96 grados. ¿Y esto va a ser cuánto? $15.94 kilonewtons, ¿verdad? Entonces, con esto ya tenemos nuestra tensión que se está generando en el cable AB, 15.94 kilómetros, ¿verdad? Luego de esto podemos trabajar sumatoria de fuerzas en en X, igual a 0. A la derecha decimos que es positivo, entonces vamos a tener AB positivo. Vamos a tener que AB en X menos AX es igual a 0. AX sería AB, 15.94 kilonewtons, por el coseno de 30.96 grados. ¿Y a X les da cuánto? ¿Cuánto sería X? $13.67 kilonewtons, ¿verdad? Entonces, con esto ya tenemos la fuerza que es en AX y recordemos que esta habíamos dicho que era igual que de X, ¿verdad? Entonces, pues lo igualamos de forma inmediata, que sería de X, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a nuestro sistema completo y vamos a apuntar estas dos fuerzas. 1367 es la fuerza X y lo mismo es de X, ¿verdad? Y esta tensión AB son los 15.94. $15.94 kilonewtons, ¿verdad? Entonces, con esto ya tenemos las primeras 5 fuerzas, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí prácticamente ya solo nos quedan 3 grados de libertad por determinar. Ya vamos cerca, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
Ahora venimos y pues aquí tenemos varios caminos que poder tomar, ¿verdad? Podríamos venir y hacer una sección de BC o en el cable BC que quede hacia la izquierda, digamos, entonces vamos a tener la tensión BC como incógnita. Esta tensión no nos va a servir de mucho, pero ya tendríamos las componentes, pues, o las fuerzas restantes calculadas, ¿verdad? El único tema que este ángulo no lo vamos a conocer, el ángulo BC, porque no conocemos cuánto es esta altura HC, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que es mejor irnos a hacer nodos en D. Entonces, con esto de acá, podemos calcular, ya tenemos las dos componentes, podemos calcular la tensión o la fuerza en el cable y también podemos calcular cuánto sería esta altura HC, ¿verdad? Entonces, si quieren, vámonos a trabajar nodos en D. Recordemos que aquí la idea es hacernos las cosas más fáciles, ¿verdad, mucha? No complicarnos la vida. Entonces, hagamos diagrama cuerpo libre en B, perdón, en D. Diagrama cuerpo libre en D, entonces en el punto D tenemos las dos fuerzas que ya conocemos, que sería de Y son 7.8 kilonewtons. Y la fuerza de X que acabamos de calcular de 1367, ¿verdad? Y después tenemos la fuerza del cable DC, que va a estar acá. DC, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos esta fuerza DC? Pues aquí la podemos hacer de varias formas, ¿verdad? Podríamos calcular fuerzas en X, calculamos la fuerza de X, y con eso, pues, vamos a tener que la fuerza y el ángulo son variables. Luego calculamos fuerzas en Y. Con eso ya tendríamos una segunda ecuación para poder despejar la fuerza y el ángulo. Ahora, pues, el único tema es de que para despejar ese ángulo nos va a llevar la gran diabla. Entonces, lo mejor sería trabajar Pitágoras y trigonometría, ¿verdad? Entonces, como sabemos que ambas fuerzas serían las componentes en DC, pues si quieren lo vamos trabajando para que no se nos vaya a hacer chirmol. Nos vamos a decir que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo a la derecha. Tendríamos 13.67 igual a DC en X. Luego sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivos hacia arriba. Y 7.8 kilonewtons es igual a DCY, ¿verdad? Acá no lo vamos a despejar, por lo mismo que les estaba diciendo que si no nos metemos a camotes con trigonometría y tanta cosa, ¿verdad? Pues ya con el ángulo y todo. Entonces, lo mejor es dejarlos así como X y Y. Entonces, como estos dos son las componentes de la fuerza DC, entonces podemos decir que la fuerza DC sería la hipotenusa de DC en X al cuadrado más DC en Y al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería la raíz de los 13.67 kilonewtons al cuadrado más 7.8 kilonewtons al cuadrado. ¿Y DC sería cuánto? ¿Cuánto sería esta fuerza DC? Son 15.74. Gracias, Irving. Igual chequeémoslo, muchachos, porfa. Kilonewtons, ¿verdad? Ok. Entonces, gracias, Vivian.
bueno, Michael, Alan y todos los que lo están calculando. ¿Mucha? Bueno, entonces tenemos que DC son los 1574 kilonewtons, ¿verdad? Ya sabemos cuánto es esta fuerza en tensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Calcular el ángulo al que se está generando o al que se está aplicando esta fuerza. Entonces, el ángulo teta va a ser, calculémoslo respecto a la horizontal, otra vez. Entonces, la tangente inversa de la componente en Y partido la componente en X, ¿verdad? O el opuesto partido adyacente, ¿verdad? Kilonewtons. Estos se eliminan y solo nos queda el ángulo en radianes. Pues no, en grados, perdón. ¿Y sería cuánto? 29.71 grados, ¿verdad? Entonces, con esto ya tenemos el ángulo al que se está generando o aplicando DC, como lo que no, pues nos interesa realmente es la distancia en HC y no el ángulo al que se está aplicando. Entonces, pues determinemos esta distancia HC. Entonces, sabemos que la tangente del ángulo de teta, bueno, aquí llamémoslo diferente, muchachos, no me he fijado que es, ya habíamos usado este nombre. Vamos a llamar alfa a este, para que no sean los mismos, ¿verdad? Ok, la tangente de alfa sería el, ¿cómo era? El opuesto partido adyacente, ¿verdad? Sería H sub C partido 4 metros. Ok, entonces como ya sabemos cuánto es alfa y no conocemos H sub C, pues aquí lo despejamos. H sub C serían 4 metros por la tangente de alfa. Ahora cambiamos alfa por los 29.71 grados. ¿Y HC sería cuánto? 2.28 metros. ¿Ok? Entonces, con esto ya sabemos cuánto es nuestra altura HC, ¿verdad? Entonces, nos vamos otra vez a nuestro sistema general y apuntamos estos valores, ¿verdad? 1574, ¿qué sería esta tensión? Kilonewtons. Y HC, lo vamos a apuntar en negro, como lo habíamos puesto en HB, son los 2.28, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí ya tenemos todo nuestro sistema calculado. Lo único que nos queda es calcular la tensión en BC, ¿verdad? Entonces, para calcular BC, aquí ya podemos usar cualquier cosa, ¿verdad? Podemos hacernos en B con calcular el nodo B, pues vamos a tener la tensión BC. Tendríamos que calcular el ángulo al que está, pero con estas alturas ya lo podemos calcular. Si hacemos nodos en C, pues calculamos la tensión CB. Igual ya podemos calcular el ángulo al que se va a estar generando o al que se va a estar aplicando. Podríamos hacer una sección y de la misma forma. Ahora, o sea, aquí, cómo lo vamos a trabajar ya es de forma indistinta. ¿Vamos ya? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué hacemos? Hacemos una sección para que variemos un poco a solo nodos. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, entonces si quieren vamos a copiar esto de acá.
Y vamos a decir que vamos a hacer un diagrama cuerpo libre de la sección A primera. Entonces vamos a tener que nuestra sección A prima va a ser esto de acá. Vamos a tener aquí la tensión BC. Y pues aquí nos trajimos esto de más. Este realmente no nos interesa, pero ahí dejémoslo, ¿verdad? Bueno, borrémoslo para que no nos vaya a hacer mal obra después. Esta tensión no nos interesa, ¿por qué? Porque no la estamos cortando, entonces no va a formar parte de las fuerzas del sistema ARA, entonces mejor solo dejamos lo que sí nos interesará. Entonces, para esto acá, primero vamos a determinar el ángulo al que se está generando BC. Entonces, a este ángulo le vamos a llamar beta. El ángulo beta sería, igual que en los anteriores, la tangente inversa de el cateto adyacente. Ah, no, perdón, es un supuesto partido adyacente, ¿verdad? Entonces, para calcular el cateto adyacente sería HC 228 menos HB, ¿verdad? 1.28, porque solo necesitamos esta altura de aquí para acá. Ok, vamos a poner el triangulito. Bueno, este nos va a quedar al revés, pero ni modo. Entonces, este de aquí es BC. Aquí tenemos 3 metros. Y aquí este de acá serían los 2.28 metros menos 1.80 metros, ¿verdad? ¿Cuánto sería esto? 20,048. Así, ¿verdad? Metros. Ok, entonces el ángulo beta es el que se está formando acá. Entonces, vamos a bajar esto porque se nos hizo medio chirmol acá. Entonces, beta es la tangente inversa de el opuesto partido adyacente, ¿verdad? 0.48 metros dividido 3 metros. Estas se anulan y solo nos quedan el ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería este ángulo? Va a ser un ángulo bien pequeñito. 9.09 grados, ¿verdad? Ok. Si hay dudas, muchachos, vayan preguntando, por favor. Yo espero que sí lo vayan entendiendo, pero si no, mejor pregunten, porque si no después, chipilima, ¿ya? Ok, entonces ya teniendo este ángulo, ya podemos trabajar nuestro sistema completo, ¿verdad? O nuestra sección. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues aquí, si quieren, empezamos trabajando con sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, para que nos vayan quedando cero y de último calculamos momentos, ¿verdad? Pues al final aquí vamos a utilizar nuestras tres ecuaciones y las tres ecuaciones nos tienen que quedar, pues, en una ecuación que determinamos la fuerza y en las otras dos nos tienen que dar que es cero, ¿verdad? Si no nos da que es cero, algo malo hicimos antes. Entonces, hagamos sumatoria de fuerzas en X, porque solo tenemos dos fuerzas, así no se complica tanto. Entonces, vamos a decir que sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Positivo a la derecha, tenemos que BC en X menos los 13.67 kilonewtons es igual a cero. Entonces BC van a ser los 13.67 kilonewtons
dividido el coseno de 9.09 grados, ¿verdad? ¿Y esto va a ser cuánto? 13.84. No se ve mucho ahora. Kilonewtons. Entonces, con esto ya sabemos cuánto es nuestra fuerza en BC. 13.84. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Chequear que sí esté bien nuestros cálculos. ¿Cómo? Pues realizando sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivos hacia arriba. Entonces tenemos como única fuerza los 8.2 kilonewtons y BC y 6 kilonewtons serían negativos, ¿verdad? 8.2 kilonewtons menos 6 kilonewtons menos BC en Y. Esto va a ser igual a 0. Tenemos que 8.2 kilonewtons menos los 6 kilonewtons menos 13.84 kilonewtons por el seno de 9.09 grados, ¿verdad? Y esto es 0. Y en teoría aquí nos tienen que dar que 0 es igual a 0. Ahora, chequenlo por favor, que si nos quede esto. Si nos queda 0 igual a 0 o un valor muy pequeñitito igual a 0, pues estamos bien, ¿verdad? Porque por decimales nos podría variar. 0.01, estamos bien, ¿verdad? Ahí si hubieran usado todos los decimales de ambas, o de la fuerza y del ángulo, bueno, de hecho de las dos fuerzas y del ángulo, pues hubiera dado 0, ¿verdad? Porque recordemos que 8.2 también, no, eso no fue aproximación, ¿verdad? Ese sí era el valor cerrado. Este de aquí y este de aquí fue aproximado, ¿verdad? Por eso es de que no nos cuadró exacto a 0. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en Y y nos quedan que 0 es igual a 0, ¿verdad? O sea, aquí tenemos una ecuación que nos chequeó, ¿verdad? Entonces, realicemos la otra y la otra sería nuestra sumatoria de momentos. ¿Y dónde hacemos momentos? Hagamos momentos en A. Así eliminamos estas dos y solo nos quedan BC y la fuerza vertical, ¿verdad? Entonces vamos a tener sumatoria de momentos en A igual a 0. En contra es positivo. Entonces, ¿qué nos genera el momento positivo? Nos genera el momento positivo BC en X y BC en Y y B o la fuerza externa son negativos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que BC en X por la distancia, que serían los 1.8 metros, menos BC en Y por la distancia 3 metros, menos los 6 kilonewtons por la distancia 3 metros, ¿verdad? Esto es igual a 0. BC en X serían los 13.84 kilonewtons por el coseno de 9.09 por 1.8 metros, menos BC en Y, 13.84 kilonewtons por el seno de 9.09 grados por 3 metros, luego menos los 6 kilonewtons por 3 metros, ¿verdad? Y esto debe ser igual a 0. Entonces, todo esto nos debería dar que 0 es igual a 0, ¿verdad? O, como la vez anterior, muy cercano a 0, ¿verdad?
Podría ser 0.01 positivo, 0.01 negativo, 0.02, 0.03, pues también estamos bien, ¿verdad? 0.03 es igual a 0, ¿verdad? Entonces teníamos 0.01, muy probablemente 0.014, digamos, y este era en Y, digamos que en X íbamos a tener 0.05 también, entonces por eso es de que se unió un poquito más, ¿verdad? Por el tema de decimales, ¿vamos mucha? Entonces con esto chequeamos que nuestro cálculo de los momentos nos da que es igual a 0, ¿verdad? Quiere decir que sí está bien calculado nuestro sistema. Entonces, nos queda únicamente la fuerza BC, 13.84 kilonewtons, ¿verdad? Entonces, ya con eso calculamos todas las fuerzas y todos los grados de libertad. Si se acordaban al principio del problema, pues 8 grados de libertad, pues checa qué montón, pero ya vieron que salió bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, nos están pidiendo el inciso A, perdón, HC. HC tenemos 2.28 metros, ¿verdad? Entonces, el inciso A sería... Pucha, ¿dónde calculamos eso, muchacho? Aquí está. Ese sería A igual a esto, ¿verdad? Luego, nos pidieron B, las componentes de la reacción en D. Aquí tenemos las componentes, pero vamos a calcularlas o vamos a ponerlas remarcadas acá. Entonces sería esta de acá. Y aquí tenemos que AX es igual a DX, que era acá, ¿verdad? Esas serían las componentes de la reacción D, ¿verdad? Y después en C dice el valor máximo de la tensión en el cable. Entonces la tensión máxima se está generando en AB. Pues aquí es bastante sencillo de verlo porque tenemos toda la información, ¿verdad? Entonces, la tensión es AB 1594. Entonces, vámonos a donde calculamos la tensión AB, que sería esto acá. Y esto sería nuestro inciso C. Acá, ¿verdad? De ahí este sería B. Le vamos a poner B1 porque tenemos en dos fracciones B. Y B2 sería este aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues con eso calculamos o ya tenemos los tres incisos que nos estaban pidiendo en el problema, ¿verdad? Entonces, para el problema o para el examen en la plataforma, ¿qué pondríamos? El inciso A, la distancia HC, 2.28, ¿verdad? Pues las unidades todas están en metros, no lo vamos a poner, ¿qué es? 7.50 pies, pues para qué vamos a hacer chirmol de lo que no necesitamos, ¿verdad? Entonces lo ponemos 2.28 y ya sabemos que son metros, ¿verdad? ¿Dudas con esto? ¿Ya? ¿Dudas acá? ¿Con lo que hicimos? ¿Seguros? ¿Todo bien? Una pregunta y así como este problema va a venir en el examen. Sí. Este específicamente no, pero sí otro similar. Ok, gracias, Inge. Bueno, ¿alguien más con dudas? Bueno, vamos a dejar de grabar.